Bienvenidos a Norte Político, el podcast donde platicamos sobre la trayectoria de los actores de la vida pública del estado y del país. Y en esta ocasión nos acompaña el regidor Isaac Díaz. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel, por la invitación y pues a tus órdenes. Pues estar en el cabildo en estas instancias, en estas circunstancias, representando al partido que representas, es un acto revolucionario contra la nación. Además, la gran responsabilidad de ser el coordinador implica conocer muchos temas de la ciudadanía, Claro. las dificultades y todo lo que representa. Pero vayamos hacia atrás en el tiempo. Platícame cómo es que tú te interesas e ingresas en la política. Bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Isaac Díaz Gorrola. Soy nacido aquí de Chihuahua. Soy de la capital. Tengo 41 años. Soy padre de familia. Y yo empiezo en el tema de la política, Manuel, hace aproximadamente 20 años. Aparte de dedicarme al tema de la política, toda mi vida he sido empresario. Desde mis padres, a mí me tocó administrar un pequeño negocio y irlo creciendo. Y fíjate que me empiezo a inmiscuir en el tema de la política, primero que nada gracias a mi hermano, a un difunto hermano que tuve. Falleció de cáncer hace algunos años, Javier Gaudini. Pero en aquel entonces, a quien le tocaba pues traer un poquito la cosquillita de la política, te estoy hablando, pues antes, alrededor de 1990, donde era muy complicado estar en contra del régimen actual de aquellos entonces, que era el PRI. Entonces a nosotros nos tocaba ya desde incluso que nuestros padres nos llevaban a los meetings que hacían desde que estaba ahí Pancho Barrio, imagínate. Con la efervescencia del verano caliente, ¿no? Ándale, ahí. Y en aquellos entonces, pues, uno de chiquito empieza a entender la molestia, lo que platicaba la gente, todo el tema que se da de muchas injusticias. Pero, pues bueno, no nos alcanzaba a todos. Entonces, mi hermano se empieza a inmiscuir en el tema de la política. Yo me quedo administrando un poquito los negocios de la familia, pequeños negocios. Y lamentablemente, cuando nos toca una situación muy difícil en alrededor del 94, que estaba la guerra contra el narcotráfico muy duro, no, precisamente, no es cierto, más adelante, el sexenio de Reyes Baeza, que Ujú. fue... Del 98 al 2006. Exactamente, como alrededor del 2000, cuando estaba, no sé si recuerdas que estaban literalmente quemando las plazas comerciales. Sí. Sí, que muchos establecimientos tuvieron que cerrar por el tema de la inseguridad. Bueno, a nosotros nos tocó ahí en la casa, me refiero a la casa porque pues vivíamos en la casa de los negocios que teníamos, pues que nos empezaron a molestar por el tema de las cuotas, del derecho de piso. Y es ahí donde a partir de esta molestia, de esta indignación, es un sentimiento de frustración muy difícil, donde dices tú, bueno, ¿qué te toca hacer? Y en aquel entonces nos tocó estar entre la disyuntiva o de cerrar e irnos a vivir a otro lado, o de buscar qué hacer. Y bueno, estuvimos platicando, recuerdo que nos juntamos toda la familia, y, y una opción era precisamente irnos a vivir El Paso o otra ciudad. Pero luego también nos empezamos a preguntar por qué teníamos nosotros que huir de donde estaba nuestra vida, porque al final de cuentas la vida pues la hacen también tus amigos, tus seres queridos, los lugares que visitas donde te sientes a gusto. Y nos rehusamos a partir de aquí de Chihuahua en aquel entonces, y empezamos a ver qué podíamos hacer. Es ahí donde más adelante nos toca participar un poquito ahí en la campaña de la hoy gobernadora María Eugenia Campos. Perdón, se entiende ahí. Había una cierta afinidad con el Partido Acción Nacional desde los 80, 90. Es correcto. Sentían ahí que pues, desarrolló en ti un sentimiento negativo hacia el PRI, Sí, hacia el gobernador Reyes Baeza, impotencia. ¿Cómo era bueno, mira, ese pensar? desde antes, digo, a quienes tenemos un poquito más de edad, tú estás un poquillo más chavo, se me hace que yo, pero hay una generación de las personas que tenemos arriba de 40 años que nos toca
eh, todavía tener recuerdos muy presentes de cómo eran los sistemas autoritarios del PRI en aquellos entonces. Eh, a nosotros nos tocaba ver, aún de chiquito, por ejemplo, en la crisis del 94, veías tú como familias enteras perdían todo su patrimonio porque salían los gobernantes y literalmente con esas devaluaciones donde se llevaban el dinero a carretadas, pues la gente aquí se quedaba pues sin comer, literalmente había gente que se suicidaba por la situación económica en la que de pronto se encontraban, o gente que pedía un préstamo para remodelar su baño y terminaban perdiendo la casa completa. Entonces había muchas situaciones en aquel entonces que hoy gracias a Dios ya no se ven tanto, pero era un malestar continuo dentro de la sociedad. Había el acceso a la justicia era para unos cuantos realmente. Las instituciones pues estaban totalmente centralizadas al poder federal, cosa que está sucediendo otra vez de nuevo ahora con el régimen que tenemos actualmente de Morena. Se ha estado preocupando por desarticular las instituciones, por quitar las autonomías, y eso es bien peligroso, Manuel. Eso ya lo vivimos quienes nos tocó, eh, pues quienes nos toca recordar aquellos momentos, sabemos lo peligroso que puede ser que una sola persona concentre tanto poder. Antes el presidencialismo, pues tú bien sabes que era una sola persona en todo el país quien determinaba y quien hacía y la ley a su modo, ¿verdad? El acceso a la justicia prácticamente era nulo para aquel que no tenía las posibilidades o algún conocido o una situación que lo pudiera poner en un tema de ventaja. Bueno, pero recorriéndonos un poquito, es precisamente en la crisis de inseguridad donde a mí me toca decir ahí, yo estaba a cargo nosotros nos dedicamos a la hotelería, también nos dedicamos a la línea blanca, pero a mí en lo personal, pues el tema de la hotelería. Y en aquel entonces expongo yo ahí con mis hermanos y mis padres, les digo, oigan, pues la situación es esta, o cerramos o qué hacemos, ¿no? Y decidimos pues aguantar un poquito, pues un poquito, te estoy hablando de algunos años, y es ahí donde de ese pues de esa frustración, de ese coraje que sientes cuando dices tú de por sí ya sacar para pagar los sueldos es complicado, sacar para pagar para los gastos es complicado, y que lo poquito que te quede vengan y te lo arrebatan de las manos es un sentimiento de frustración, de coraje, de impotencia, bien duro. Entonces, fíjate que a partir de ahí, en aquel entonces, mi hermano era diputado, acaba de terminar la legislatura, y pues ahí andaba yo tocando puertas por todos lados. Oiga, ¿sabe qué? Pues me está pasando esto, y luego se ponía la denuncia a previas, y los mismos de previas te decían que no la pusieras. Entonces, pues quéjete, y es ahí donde un día te comentaba, me acerco con la gobernadora, María Eugenia Campos. Me dice, oye, me dice, pues mejor súmate, ¿no? A ver qué hacemos para cambiar la situación. Y pues empecé literalmente, yo creo que pues me ha tocado de todo. He sido representante de casilla, repartido volante, representante general, pues todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Claro. Voluntario para lo que sea. Y terminamos la campaña, ganamos, y es cuando ella me invita a participar en la administración. En aquel entonces entro como titular de la subdirección de gobernación. Ahí ya tu hermano ya pertenecías a las filas del PAN, ya habías hecho todo este proceso de ingresar a las filas, ¿o cómo fue? Bueno, yo ingreso desde mis 18 años, Ok. ahora sí que por voluntad propia, porque te comentaba desde chiquito, pues nos llevan mis papás a quejarnos, a exigir, ¿verdad? A que las cosas pudieran estar mejor y a participar también, porque en la medida de que la misma ciudadanía participe, Manuel, pues vamos a tener mejores gobiernos. Claro. Entonces, fíjate que este tema de la participación es bien importante. La ciudadanía tenemos que entender que las decisiones que se toman en política son decisiones que repercuten de manera directa en tu bienestar, en tu educación, en el transporte que llevas, en los servicios que tienes de manera diaria en tu casa, en la misma seguridad, y sobre todo en las oportunidades y en qué les vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces,
No podemos ser apáticos, pero sobre todo creo que tenemos una mayor responsabilidad de participar aquellos que tenemos la posibilidad de hacerlo. Y me refiero a la posibilidad de hacerlo porque lamentablemente hay muchas personas que todo el día andan corriendo y me refiero a que todo el día andan corriendo por tratar de llevar literalmente el sustento del pan a la casa y no les alcanza, difícilmente les alcanza para cubrir los gastos básicos. Pero quienes tengamos la oportunidad de tener un poquito de tiempo libre, bueno, yo creo que sí es muy importante dedicárselo a saber qué es lo que está pasando en nuestra comunidad y en la medida de lo que estemos enterados, pues exigir, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Así es. ¿Verdad? Así es. En ese momento donde tenían esa disyuntiva sobre que muchas familias en Chihuahua lo padecieron, si Ujú. dejar el negocio, mudarse a otro lado, continuar y resistir, esperar, vivir con miedo, porque realmente no sabían cómo podían reaccionar los grupos delictivos. Em, Cuando llega Felipe Calderón al gobierno federal, que pues al final de cuentas es quien desarrolla una estrategia contra el narco, ¿hubo algún momento en el que tú, que te identificabas y tenías cierta afinidad con el Partido Acción Nacional, sentiste como algún coraje o sentías que era más bien gobierno del Estado quien estaba siendo provocador de la violencia en Chihuahua? Fíjate que lo que da, digo, bueno, son sentimientos encontrados muy, pues a veces difíciles de comprender, Emanuel, pero realmente el sentimiento mm, que duele más es el sentimiento de la frustración. ¿A qué me refiero? Es bien complicado que tú veas una injusticia y que después de ver esa injusticia, a quien le corresponda hacer algo, no haga nada. Eso es lo que realmente te llena de coraje y de frustración, ¿verdad? La falta de poder tener acceso a la justicia. Entonces, en aquel entonces, cuando las cosas se ponen complicadas, que la gente literalmente, yo recuerdo que los grupos delictivos pasaban a mediodía, la gente de veras, que ahorita está joven, se lo cuentas y no lo cree, pero en aquel entonces a las 2 de la tarde tú encontrabas los convoys de gente armada de los grupos criminales en el centro pidiendo la cuota con armas largas. Entonces, eso, pues imagínate el pánico que te genera. Y sobre todo que a veces agarraban o tenían plenamente identificados a las personas que se dedicaban a extorsionar o a secuestrar o a mutilar, ¿verdad? Porque a quien no decidía pagar el derecho de piso, bueno, pues las consecuencias eran pues graves, ¿verdad? Eran Sí, fatales, claro. totalmente. Había gente que le entregaban literalmente en cajas. Sí, La gente, la verdad es que ya no lo recuerda, pero ver tú que suceden esas cosas y que la autoridad que le corresponde defenderte, estar a cargo de tu seguridad, no haga nada, eso realmente te enciende, te enfurece, es un sentimiento de veras muy complejo de describir, pero eso es lo que nos pues nos motivó un poquito más a no simplemente quejarnos, sino desde dentro tratar de poder hacer algo para que las cosas nos sigan igual. así es. Luego vino el sexenio de César Duarte, que de cierta manera pues tranquilizó el tema de seguridad, Es correcto. pero desestabilizó La otros, economía, sí, o sea, era como, bueno, ya pueden estar tranquilos, pero ya no va a haber dinero, pero sí va a haber dinero, pero era un relajo. Entonces, ¿sientes que en ese momento César Duarte fue un alivio para Chihuahua en esa administración que fíjate, calmó la fíjate, inseguridad? fíjate que con el tema de la seguridad sí hubo una mejoría muy importante porque las cosas que vivíamos en el sexenio de Reyes parecían literalmente de una película pues de Hollywood, No, pues existe una película del infierno, ¿no? Que relata así. haz de cuenta, no Sí, quieras ver tal cual, era muy complicada. Vino el sexenio de César Duarte, eh, generó sí generó un tema de estabilidad con respecto a la seguridad, no como debiera, pero de como estábamos a como lo deja César, creo que sí hay un avance en el tema de seguridad importante. Sin embargo, las finanzas las deja totalmente comprometidas y tan comprometidas que ya tenemos pues todo el sexenio de César, todo el sexenio de Javier y el sexenio que tenemos hoy con la hoy gobernadora, a partir de la duda que se empieza a generar en el sexenio de César Duarte,
Bueno, pues seguimos arrastrando esa deuda y pagando y generando reestructuras financieras que nos permitan seguir pagando los intereses, porque es demasiado el dinero que se perdió durante esa administración. Así es. Luego, me imagino que ahí también luego ya viene una indignación ciudadana que en el 2016 le da el triunfo a Javier Corral, que fue un triunfo sorpresivo. Yo siempre lo he dicho que fue un triunfo sorpresivo porque César era el César de Chihuahua y pocas personas lo esperaban. Y sin embargo, un Javier Corral que parecía que era un candidato que no, digamos, no venía en las mismas circunstancias que Maru Campos, que en la capital ya se veía ciertos luz de que pudiera ganar. Pero Javier Corral gana ¿Cómo viviste esa campaña? Fíjate que yo se lo atribuyo mucho al tema de las redes sociales. En aquel entonces, bueno, ahorita tenemos redes sociales de todo, pero aquel entonces aquí en Chihuahua empezaba mucho el tema de las redes sociales, del Facebook. Y yo le atribuyo eso al éxito de Javier. La verdad es que, como bien comentas, César tenía un control absoluto de toda la estructura gubernamental y de muchas estructuras independientes, pero creo que lo que nos ayudó mucho como ciudadanía es a darnos cuenta, pues, de lo que sucedía a través de los medios no oficiales, porque es muy común, era muy común antes, que la mayoría de lo que la ciudadanía percibía era a través, pues, o de los periódicos oficiales, o de las televisoras, o de las mismas radios, ¿no? De las mismas estaciones de radio. Y la verdad es que a partir de algunos años para acá ha sido todo lo contrario. Hoy la ciudadanía, hoy la juventud, pues se entera a través de las redes sociales, de los WhatsApp, de las plataformas, del Facebook, del TikTok, de los podcasts como este que estamos aquí, y aquellos medios que tradicionalmente los gobiernos pagaban para mantener controlados, como la prensa o la radio o las mismas televisoras, a través de convenios, pues simplemente no tuvieron la cobertura que yo creo que esperaban que iban a tener, y la gente volteó a ver pues una campaña totalmente diferente, una campaña más cercana, que creo que es lo que hoy en día marca la pauta de la comunicación, las redes sociales, porque todo el mundo cuenta con un teléfono y ahí tienes acceso a todo, mano. Así es. Entonces, yo creo que ahí, bueno, esta nueva manera de pensar de gente más joven, ha venido también desplazando a pues ideas viejas que antes se creían que iban a dominar durante mucho tiempo, y la realidad es que este mundo viene cambiando cada vez más rápido y a manera más acelerada cada vez. O sea, entonces eso creo que fue un parteaguas muy importante para que en aquel entonces el descontento que ya tenía el gobierno de la administración de César Duarte, pues se manifestara literalmente en las urnas. Que aparte, bueno, era un secreto a voces de toda la ciudadanía de los excesos que había durante ese gobierno. Todo el mundo sabemos de las fiestas que tenían, pues, con Juan Gabriel, con diversos artistas, y todo pagado del erario. Los viajes que se hacían, los usos de los aviones, eso era, pues ahora sí que, como dicen, Chihuahua es un rancho, ¿no? De esas cosas todo el mundo se enteraba. Claro. Tú participas activamente en esa campaña del 2016, pero con Maru Campos. Con Maru Campos. Ok, y ahí te tocó hacer de todo. ¿Ya habías trabajado en alguna campaña antes? En todas. Yo era de los que veía los cruceros y me bajaba y llegaba, ahora sí que me ponía a repartir volantes, o llegaba con comida, con refrescos, con aguas. Siempre más que nada, Manuel, pues con la intención de hacer algo para que las cosas cambiaran. A mí me tocó, por ejemplo, también participar muy activamente en la campaña de Vicente Fox. Okay. Tendría 18 años en aquel entonces, más o menos. Y no nos la creíamos que ganáramos, porque era tanto la idea de que el régimen actual iba a permanecer. Nadie lo creía. Cuando nosotros vimos que era posible, dijimos, bueno, es posible, de veras que sí es posible tener una mejor sociedad y un mejor gobierno. Y ahí es importante tener las dos, porque del mismo gobierno también tenemos que hacer lo necesario para que la sociedad sea una sociedad más activa, más participativa, y que exija sus derechos, porque si no los exigen, hermano, pues difícilmente vamos a tener buenos gobiernos.
¿Cómo, cómo fue el triunfo de Maru Campos en la capital después de este triunfo, pues sí sorpresivo de Javier, que Maru a lo mejor se veía un poco más, estaba más visible que pudiera ganar la elección? ¿Cómo lo viviste? Porque aparte ahí es donde te involucras, ¿no? En la administración pública. ¿Esperabas ese nombramiento? ¿Cómo fue? No, fíjate, ya como servidor público, es cuando me empiezo a involucrar así que como servidor público. Antes, ahora sí que era como que un tema de, pues, entre hobby y darme el gusto ahí de poder poner un granito de arena para que las cosas cambien. Pero es ahí precisamente donde me involucro ya por primera vez como servidor público. Hace, échale que, Pues ya son seis cinco, años, seis, siete. 7 años. 7 años. 7 años, yo tendría 30 y tantos años, fue mi primer trabajo como empleado. Y ahí le empecé a agarrar el amor al servicio público. La verdad es que desde ahí adentro tienes la posibilidad de ayudar a muchas personas, pero hay que esforzarse por realmente hacer mejor el trabajo. Fue difícil la curva de aprendizaje de ser empresario y saber que más o menos hay que saber un poquito de todo entre administración, operación y demás, a llegar a un sistema que independientemente de colores, partidos y todo es burocrático y que de pronto es pues pregunta hacia arriba para poder instruir hacia abajo. Fue difícil esa curva de aprendizaje. Fíjate que no tanto, yo tuve la gran oportunidad de aprender directamente de César Jauregui Moreno, que es una persona que tiene toda la experiencia del mundo en el tema político. La verdad es que para mí fue, yo creo que mi maestro en el tema del servicio público y me ayudó mucho. Me ayudó mucho yo cuando me entrevisté con él, porque él era secretario del ayuntamiento cuando a mí me tocó ser Así subdirector de es. gobernación. Y y no, fíjate que mm, fue muy rápido la curva de aprendizaje. Primero que nada me ayudó arropándome en un equipo muy bueno, eh, de toda la experiencia. Pero sobre todo, fíjate que yo recuerdo que me decía, Póngase a leer, pero le voy a decir algo", me decía. Y se lo voy a resumir, me decía. Usted, en la medida que pueda ayudar a la gente, ayúdala, me dice. De eso se trata el servicio público, de ayudar. Y bueno, cuando te lo expresan de esa manera, pues, buscas la manera del cómo si no, Okay. porque a veces son también tantas las normativas que tienes, Emanuel. Y hay que decirlo también, dentro de las mismas normativas hay unas que te aplican para unas cosas, otras que te aplican para otras, y te dicen cosas totalmente contrarias. Entonces, se trata de buscar el cómo sí, el cómo sí ayudar, el cómo sí suceden las cosas y tratar de agilizar también los procesos burocráticos. Yo creo que al contrario, el hecho de venir de la IP me ayudó también a que la oficina pues se moviera más rápido. Sí, claro. Porque tú sabes cómo es la IP. La IP es muy dinámica. Si no te mueves, te gana la competencia. Claro. Y yo creo que también ese mismo sentido de urgencia, de darle valor al tiempo, de darle valor al sueldo, ¿verdad? A los salarios que se pagan, pues yo creo que si bien sin dejar de tratar con dignidad a los compañeros de trabajo, porque ahí somos compañeros de trabajo, no, Ujú. nadie es empleado, ¿verdad? Todos somos empleados, ahora sí que de la misma administración, pero sin dejar de darle ese trato digno, esa amabilidad con la que tienes que atender a tus compañeros. Bueno, pues con esa misma dignidad, sobre todo hay que tratar de atender a la ciudadanía, porque a final de cuentas, pues es la prioridad, ¿no? Es a Claro. quienes nos deberíamos de deber todos aquellos que estamos en el servicio público. Ellos son los jefes, ¿no? Ellos son los jefes, pues literalmente de Así ahí es. nos pagan, Así es. de ahí nos pagan. ¿Te despertó la espinita de seguir en el servicio público? ¿Sentiste que habías caído en un lugar donde probablemente pudieras crecer y seguir aportando a la ciudadanía desde esta óptica, ya desde el servicio público y no desde la IP? ¿Te gustó? ¿Cómo fue ese sentimiento? ¿Cómo fue esa reflexión? Fíjate que, bueno, en la IP sigo, Sí. eh, ahí he tenido la oportunidad de armar un buen equipo, pero acá en lo que es el servicio público yo creo que más que nada es un tema de tomarse un tiempo, Manuel, de poder decirse a uno mismo que cuando pasó uno por la vida, hiciste algo por mejorar tu comunidad, y ya habrá más adelante quien venga a tomar la estafeta, ¿verdad? Y quien venga a tratar de hacer mejor las cosas. Yo sobre todo lo que aspiro es ir generando cuadros para los chavos que vienen, para gente pues más joven, ¿verdad? Que en determinado momento lo que tenemos seguro nosotros cuando llegamos ahí
es que en determinado momento nos vamos a ir. No vamos a estar ahí para toda la vida. Pero lo que sí creo que es muy importante es ir formando cuadros que vengan a realizar el trabajo de una mejor manera, pero sobre todo con una manera diferente de pensar. El servicio público tiene que ser más dinámico, tiene que ser más humano, tiene que ser realmente para eso, para tratar de ayudar a los demás. Y quien quiera tener otro estilo de vida, bueno, pues que se dedique a otra cosa, que se dedique a otra cosa, quien realmente esté buscando la manera pues, de generar riqueza, no es en el servicio público donde lo vas a encontrar. El servicio público es para vivir en la medianía, con un sueldo pues moderado, pero te permite vivir dentro de la medianía. Pero hay que tratar de, de retribuir lo más que se pueda, de veras, ese sueldo que uno percibe, porque la verdad es que las cosas son bien difíciles afuera. O sea, la mayoría de la sociedad, de esta sociedad mexicana donde nosotros vivimos, pues no tienen muchas veces ni para los servicios básicos. Entonces, es a partir de ahí una plataforma bien importante donde puedes ir generando cambios para que las cosas puedan estar cada vez mejor. Viene el 2018, después de los primeros 2 años de la alcaldesa Maru Campos, y participaste en esa campaña y ya tenías más claro más o menos de, bueno, voy a participar, me gustaría a lo mejor buscar otra posición o algo. ¿Cómo fue esa etapa del 2018 ya con una perspectiva desde adentro de la administración pública? Fíjate que bien rara porque yo me voy de la administración a inicios de la pandemia. Hay una reestructura dentro del gobierno municipal y me ofrecen mudarme del área donde estaba a, era el área de servicios públicos en aquel entonces. Y yo ya traía como que un descontrol también ahí en los negocios y algunas cosas. Y platicando en aquel entonces con la hoy gobernadora, pues decido simplemente separarme de la administración. ¿Fue difícil esa decisión? Fíjate que no, porque también luego hay que darse tiempo para todo, hermano, también para la casa, para la familia, para un poquito para los negocios, también para el tema personal. La verdad es que el servicio público es bien demandante. Quienes realmente buscan la chamba, porque ahora sí que encuentra chamba el que quiere y el que no, no. Pero yo por decirte puedo decir que me levanto a las 5:30 de la mañana y termino a las 10. Entonces a veces también se te va haciendo como que una bolita de nieve donde tratas de resolver y no te da el tiempo. Y hasta donde resuelves, pues hasta donde te dan las energías. Pero también hay un momento en el que si ya no tienes el tiempo necesario, bueno, mejor tomarte un respiro, ¿no? Y quien sí lo pueda hacer, quien sí tenga el tiempo para dedicárselo, pues darle la oportunidad. En aquel entonces me separo en muy buenos términos, siempre bien agradecido por la oportunidad. Y más adelante es la misma presidenta municipal, toda presidenta municipal, quien me invita otra vez de nueva cuenta a integrarme pues ahora sí que a las campañas. Y ya un poquito más descansado, un poquito más teniendo la casa en orden, decido otra vez volver a involucrarme en la campaña de Georgina Bujanda para su reelección. Okay. Es ahí donde se me abre un espacio para una trinchera, gran amiga de toda la vida, Georgina, de más de 20 años de conocerla, hoy secretaria general ahí de la UASH, un saludote. Y es ahí donde me involucro de lleno otra vez. Y terminando de ganar la campaña, que la verdad es que nos fue muy bien, pasamos de ser el último distrito en rentabilidad en el distrito 12 a ser el número 3. A mí me tocó coordinar ahí los esfuerzos de ese distrito. Y fue muy de la mano ahí donde nos tocó participar también con la campaña del hoy alcalde Marco Bonilla. ¿Cómo fue esa campaña del Distrito 12? Porque de cierta manera habías participado en algunas campañas con propaganda, incluso apoyando a algunos voluntarios. Habías trabajado dentro de la administración pública, pero coordinar la campaña pues implica muchos... Las campañas son multifactoriales, implica comunicación, marketing y luego para aparte tierra más operación. ¿Cómo viviste esa etapa? Fíjate que ya me
tocado coordinar muchas trincheras dentro de muchas campañas. Por ejemplo, en la de Toño López me tocó toda la parte territorial. En la campaña de Jorge Soto cuando fue diputado me tocó coordinar todo lo que fue aire. Y vas ocupando ciertas trincheras y bueno, ya coordinar, como bien dices, todo este tema multifactorial, pues te implica tener el conocimiento previo, ¿verdad? Qué es lo que se hace en cada una de las áreas. Ya, te digo, ya había pasado por todos lados. Ok. Ya había pasado por todos lados. Y me invita en aquel entonces Georgina a coordinarle su campaña. Y bueno, ahí es donde empezamos a trabajar muy de la mano con todo el equipo del alcalde Marco Bonilla, candidato en aquel entonces. Y es ahí donde terminando la campaña, bueno, pues también me invita Marco, me dice, oye, me dice, pues yo necesito gente que quiera chambear. A ti se te ven las ganas y ¿cómo la ves? O sea, y es ahí donde me incluye en la planilla. ¿Cómo fue ese fue personal, fue por teléfono? ¿Qué sentiste? Porque ya es un cargo de elección popular. Sí, sabes, bueno, yo Marco tengo la oportunidad de conocerlo también desde hace muchos años, desde el juvenil, más o menos somos contemporáneos, él es un poco más joven que yo, pero pues ya existía ahí el trato, ¿no? De toda la vida, incluso cuando a mí me tocó estar en gobernación, a él le tocó ser director de desarrollo humano. Y bueno, ahí los asuntos que te hacen tener una cercanía pues son muchos, ¿no? A él le tocaba estar muy al pendiente, ahora sí que de todas las colonias, y a nosotros nos tocaba, entre otras cosas, regular, por ejemplo, todo lo que era el ambulantaje. Y la verdad es que en aquel entonces, Marco siempre iba y abogaba por la gente y me decía, oye, me dice, pues dale chance y ve y que mira, y que de ahí, siempre muy humano, eso tengo que reconocerle, siempre buscando muy humano y pues a mí me tocaba ver la parte del problema que se generaba, ¿no? De que a veces estaban obstruyendo el tráfico, se paraban en doble tercer fila para El poder policía cumplir. bueno y el policía Haz malo. de cuenta, y fíjate que es algo que ahora sí que como que le gana el lado bueno a Marco, ve mucho el tema humano y ahí nos tocó empezar a tener una muy buena relación. Desde aquel entonces, siempre buscando el cómo sí, ¿verdad? El también, bueno, pues para poder ayudar a un tercero, pues nomás que no se vayan a violar los derechos de otro tercero, ¿verdad? Así es, Yo creo que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de la persona de enfrente. así es. Y siempre buscando el cómo sí, ahí empezamos a tener una muy buena relación. Entonces, ya cuando llegamos nosotros a la campaña, aparte pues de conocerlo, ahora sí que como te digo, de todo el juvenil, nos tocó muchas veces pues estar de frente y a veces en el mismo equipo, ¿verdad? Y a veces ahora sí que no competir, no enemigos, pero sí yo creo que a lo mejor adversarios, Ok. podríamos decirlo. Y muy bien, fíjate, la verdad es que en este gobierno me he sentido muy a gusto, nos ha dado la libertad de ¿Qué, disentir. qué sentiste al momento en el que te invitan a la planilla de regidores? Pues bueno, al final de cuentas ya lo conocías y existe un sentimiento de orgullo, Claro, responsabilidad, miedo, porque muchas veces a muchas personas les da miedo el hecho de enfrentar un reto tan grande. no, ¿Cómo fue? miedo no, yo creo que sí, una satisfacción, digo, hay que decirlo, es una satisfacción personal muy importante. Creo que la oportunidad de poder tomar nuevos retos en la vida, para quienes nos gustan los retos, pues es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Y también en el ánimo de incluso dentro de la misma familia de uno, el tratar de generar este ejemplo. Ahora sí que dicen que pues las palabras enseñan, pero el ejemplo arrasa. Y es ahí donde es importante para aquellos que tenemos hijos el mostrarles en hechos que es importante preocuparnos por lo propio, pero también por lo de los demás. No podemos ser tan egoístas de solo estar pensando en las cosas de nosotros, porque a final de cuentas, si eres un poquito más, si puedes tener la oportunidad de tener una vista más panorámica, te das cuenta que en la medida en que la gente que está alrededor de uno está mejor, pues también uno mismo va a estar mejor, ¿verdad? Entonces hay que tratar de generar esas condiciones para todos. Así es. Ganan esa elección y ganan todo. Todo, Ganas tú la coordinación de la diputación, además de que ganan regidores. todo. No, Bueno, no, con el 12. con el 12 gana el alcalde junto con su planilla de regidores, Ujú. la gubernatura, Todo. además de los demás distritos. ¿Cómo fue esa sensación? Que de cierta manera había un sentimiento desde el pasado de lucha, de avanzar, de combatir el régimen priista.
tú ya estando dentro, ¿cómo lo viviste? ¿Cuáles fueron tus reflexiones? Hijo, pues yo creo que lo primero es alegría, ¿no? Pero luego también es un tema de una gran responsabilidad porque tener o poder ser parte de un sistema que administra, pues ahora sí que el carro completo, te da ese, te da esa responsabilidad de tener que hacer mejor las cosas porque aparte, pues la confianza que te otorgan lleva eso, ¿no? Lleva confianza y lleva responsabilidad. Pero muy contento, a mí en la trinchera que me tocó ahí de coordinar, bueno, primero salimos electos como regidores y después a mí me marca el alcalde y electo y me dice, oye, me Sí, dice, ¿cómo la ves si me ayudas a coordinar la fracción edilicia? La verdad es que no me lo esperaba. Sí, sí tiene uno su corazoncito, ¿verdad? claro, Claro, claro. ¿verdad? De decir, bueno, pues aquí estoy. Pero a final de cuentas también entiendes que son decisiones que no dependen de uno. Y ahora sí que pues bien contento, fíjate. Bien contento, nos ha ido muy bien. ¿Aceptaste de inmediato Totalmente. Sí, Sí, ya, la verdad ya la quería. Sí, ya ok. la quería. Pero pues bueno, son de esas decisiones que si te lo piden con gusto, ¿no? Y si no, Claro. pues también. ¿Cómo fue llegar a la oficina de regidores en ese sentido de poder, uno, coordinar a los compañeros, conocerlos? Algunos ya se conocían, pero todos, digamos, vienen de estos grupos distintos del De PAN, las ¿no? tribus. De las tribus y aparte encaminarlos al proyecto del hoy alcalde Marco Bonilla. ¿Cómo fue esa etapa de conciliación, de que te aceptaran como su líder? Fíjate que no tan complicada, en realidad a todos los que estamos ahí nos conocemos literalmente de años. O sea, es que todos tienen años en el partido. Te estoy hablando, a ver, déjame recuerdo quién. Yo creo que Juan Pablo ha de ser el más joven, pero aparte es joven en Sí, se edad me y hace que sí. es el más joven, debe tener 30 y tantos. Pero todos los que estamos ahí eh, empezamos a nuestros 18 de jovencitos. Entonces, pues en este andar desde el juvenil, pues la verdad es que ya nos conocemos, ya vas generando camaradería, amistad también, que eso es bien, bien importante. Pero fíjate que no ha sido complicado porque a final de cuentas, pues tenemos un mismo proyecto que nos une. Y en ese mismo proyecto, pues encontramos todas las coincidencias necesarias. Y muy contento, la verdad es que sobre todo aparte de contento, agradecido por la buena disposición que han tenido todos y pues dándole trancazos todos los días. ¿Cómo fue la parte donde tienes tu primera sesión de cabildo? Ahorita mencionabas que uno de tus grandes retos o que era para ti importante era dejar un legado aportando algo a la Algo. comunidad. ¿Sientes que cuando llegaste al cabildo ya cumpliste con ese legado? No, claro que no. No, ahora sí que la chamba pues, hay que sacarla ahorita, ¿no? Hemos hecho hemos participado en algunas reformas importantes que ha habido, que ahora sí vienen cambiando el presente de la ciudadanía. Eh, de esas te puedo decir muchas. Por ejemplo, a mí me tocó coordinar el cabildo para el tema del alumbrado público que se está cambiando actualmente, que es un alumbrado que no le va a costar nada a la ciudadanía. Cuando llegamos ahí me toca participar en mesas de trabajo con la gente de mantenimiento urbano y nos damos cuenta eh, a través de la gente de mantenimiento y obviamente a través del alcalde que nos comentaba el alcalde en aquel entonces, nos decían, oigan, es que no podemos estar pagando dinero en estar manteniendo pues unos focos viejos, ¿verdad? Que ya prácticamente son obsoletos. Literalmente ya batallas para encontrar este tipo de focos en el mercado. Ya no los están fabricando en el mundo. Ya todo se está mudando a la tecnología LED. Y bueno, corriendo números, corriendo números, corriendo números, a mí me toca encabezar ese estudio y nos damos cuenta que si inviertes una parte de dinero, te- eh, hay un tope, Emanuel, de dinero donde ya te empieza a generar ahorros importantes. Y con esos mismos ahorros empiezas a comprar y a comprar y a comprar más tecnología. Para no hacértela tan larga y tan complicada, encontramos un modelo que gastando exactamente lo mismo, sin pedir un solo peso prestado, sin concesionar el servicio, con lo mismo que ya gastabas en darle mantenimiento a las lámparas viejas, con ese mismo dinero y con los ahorros que vas a generar por dejar de cambiar las lámparas viejas, vamos a terminar cambiando más del 60% del alumbrado
público en esta administración, sin gastar un solo peso. Entonces, son de esas pequeñas cosas que a veces se vienen haciendo de una manera. Y dices tú, pues, funciona, ¿no? Evidentemente eso funcionaba y tenía muchos años funcionando. Creo que las lámparas estas son del 94, las que tenemos. Imagínate qué tan viejas no estarán. Y desde el 94 el sistema que se venía generando era pues que el gobierno destinara una cantidad de recursos para pues, las lámparas fundidas, para los balastros, para pues para todo lo que implica el sistema de alumbrado público. Pero luego te das cuenta que puedes hacer mejor las cosas, puedes ser más eficiente y y con ese mismo dinero pues literalmente nos va a salir gratis. Bueno, ese tema ha sido un tema muy polémico durante varias administraciones. Ya van varias administraciones que vienen tratando de tener un mejor alumbrado público. Sin embargo, por ser un tema tan sensible, pues había quienes trataban de hacerlo o no lo sacaban o mejor preferían no sacarlo a la luz. A mí me tocó coordinarme en aquel entonces con el equipo del alcalde, con el mismo alcalde directo, y me dice, ¿cómo la ves? Bueno, le dije, yo creo que es una idea muy buena, y sacamos en aquel entonces la mayoría unánime para el proyecto. O sea, incluso la gente de Morena votó a favor. No había como pudieras decir que no a un proyecto tan bueno. Y a mí me tocó, por ejemplo, encabezar ese esfuerzo en el Cabildo. Genera una satisfacción, obviamente, Claro, el poder. sí, ahora que las veo todos los días digo, mira, yo saqué los votos para eso. Y la verdad es que son cosas muy buenas, ¿no? Son cosas buenas Claro. que se quedan ahí. Y como esas, pues te puedo mencionar muchas. También la satisfacción, por ejemplo, de poder ir a una colonia y poderle ayudar, por ejemplo, a una señora que tenga agua en su casa, que a veces dices tú, ¿cómo algo tan sencillo se puede, no se puede? Bueno, pues hay gente que no tiene la posibilidad, que no conoce los procedimientos, que no le da para ir al trabajo. Y son esas pequeñas cositas que incluso te hacen valorar también lo que tienes tú. Claro. Entonces, pues ahora sí que viene y te aterriza un poquito ahí los pies en la tierra, ¿no? Claro. Eh, Existe actualmente un proyecto bastante polémico que ha despertado mucho la atención de los medios de comunicación, incluso de la ciudadanía, que es el tema del relleno sanitario. Se ha politizado mucho el tema. ¿Cómo es ese proyecto? ¿Por qué está tan complicada la situación en No, todos los sentidos? no está, fíjate, ahora sí que la complicaron. Pero bueno, mira, el tema del relleno es bien sencillo. El relleno actual tiene un tiempo de vida que literalmente ya está caduco. Caduco me refiero a que tendrá ahorita actualmente un tiempo de vida de 11 meses, 12 meses, si bien nos va. Y el tema del relleno ha sido un tema que desde Juan Blanco, si tú recuerdas, se viene tocando porque son proyectos que toman su tiempo. Te lo pongo te lo voy a tratar de resumir porque son Sí, claro. muchos los temas técnicos que a veces hasta uno mismo se confunde. Pero bueno, para que tú puedas tener un relleno sanitario, necesitas de ciertos permisos y de ciertas condiciones naturales, geológicas y geográficas que te permitan cumplir con las normas. No puedes tú poner un relleno sanitario simplemente donde En cualquier terreno. en cualquier terreno, eso no se puede. Bueno, mira, llevar nomás esos estudios, que los llevaron tres universidades muy importantes aquí de la capital, encabezados por la Universidad Autónoma de Chihuahua, llevó alrededor de 6 meses, 7 meses. ¿Por qué se planteó la necesidad de hacer un nuevo relleno sanitario? Porque ya no vamos a tener como ciudad dónde tirar la basura. Y y ahorita, bueno, Chihuahua se ha caracterizado siempre por ser una ciudad limpia. Pero tú vas, por ejemplo, a Oaxaca o vas a Acapulco y la gente no tiene dónde tirar la basura y tú te encuentras literalmente la basura en las esquinas o en terrenos baldíos o a las orillas del tren o en cualquier lugar donde la gente pueda ir a tirar la basura porque no existe un lugar como tal donde se pueda estar procesando la basura. Ahora, hay que entender que no es lo mismo un tiradero que un relleno sanitario. Son cosas totalmente diferentes. Bueno, dicho eso, y ante la necesidad no es de ahorita, la necesidad es, para ponértela así de sencillo, todos los candidatos en la elección pasada, su principal propuesta era la generación
de un nuevo relleno sanitario. De todos los partidos, no nomás del gobierno actual, del alcalde, de todos. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente la ciudad necesita donde procesar sus residuos. Se empieza desde que entra esta administración, precisamente con los estudios necesarios, con la posible localización de los terrenos, porque aparte son terrenos grandes, ¿verdad? Este que están proponiendo es un terreno de 30 hectáreas. No es tampoco tan fácil encontrar un predio de 30 hectáreas que esté lejos de la ciudad, que no te genere problemas con la misma ciudadanía, que no vayas a tener después usos de suelo ahí que vayan a ser para construcción de vivienda. Bueno, es tan complejo que no te lo imaginarías. Después de todos los estudios que se hacen, se encuentra un terreno idóneo. De los que fueron descalificando quedaron 7 y de los 7 quedó uno. Okay. Y lamentablemente, ahora que se cuenta con todos los permisos, con todos los estudios, que se encuentra con el recurso, incluso parte de ese recurso es a fondo perdido. ¿Por qué es a fondo perdido? Bueno, porque hay, este municipio, con las finanzas que tiene, se ha encargado de aplicar para ciertos programas que precisamente tienen esa intención, ¿verdad? De ayudar a los municipios que manejan buenas finanzas, que tienen procedimientos transparentes, ayudarlos con proyectos de este tipo. Y pues bueno, ahí nos encontramos con la situación de que unos cuantos se ampararon porque no quieren no quieren tener de vecino un relleno sanitario, porque pues hay unas nogaleras ahí que todo el mundo ya sabe de quién son. Ok. ¿Y el relleno actual no tiene la posibilidad de una ampliación o alguna situación? Porque también ahí se construyó, a lo mejor irresponsablemente tal vez, o la solución definitiva tiene que ser eso. Bueno, mira, nosotros, y ahí sí concuerdo totalmente, tenemos que buscar soluciones a largo plazo. El tratar de hacer lo que se comenta una tercera celda entre la primera y la tercera, hacer una tercera celda, primero que nada tiene un costo de alrededor de 100 millones de pesos. Imagínate tú invertir 100 millones de pesos en un mejoralito, Sí, ¿verdad? claro. Que aparte pues te va a durar muy poquito tiempo, que no va a cumplir con las normas que requiere, porque literalmente pues tendría que ser algo improvisado. El relleno en su origen no se planeó para eso, se planeó para tener 2 celdas, y esto pues sería improvisar una tercera, que aparte te va a salir más caro, pero sobre todo no te va a solucionar el problema. O sea, te vas a gastar 100 millones de pesos en algo que muy probablemente otra vez en 2 años tengas que estar viendo a ver dónde vas a poner un nuevo relleno sanitario. Y aparte también hay que decirlo, la molestia que hay ahí por parte de los vecinos, la verdad es que con justa razón, pues ya es insoportable. Me platicaban los vecinos, a mí me tocó ir hace unas semanas, y me decían, oiga, es que con este calor no sabemos si prender el aire o apagarlo, porque prendemos el aire y nos mete todos los olores. Y bueno, pues aparte de los roedores que trae, pues imagínate todo el tipo de problemas que trae un relleno sanitario. Claro. Entonces, nosotros no podemos estar aspirando a pagar así con mejoralitos. Necesitamos un proyecto de largo alcance. Este proyecto es un proyecto que es un relleno de última generación, es un relleno que te va a procesar el 75% de todo lo que tiras, o sea, todo eso se va a reutilizar. Solamente un 25% de lo que nosotros tiramos a la basura va a quedar pues dentro de este mismo relleno. Todo lo demás se va a reutilizar y va a estar lejos de la ciudad, y va a estar en un lugar donde ya no se van a construir viviendas, y va a estar pues cuenta con todas las normas, con todos los permisos de manejo. Eso es a lo que nosotros debemos estar aspirando, tener un relleno de última generación, un relleno donde podamos estar aprovechando pues todo lo que se pueda reutilizar, como en muchos países que ya lo hacen en Europa, que por increíble que parezca importan la basura. Claro. Algo así estaría pasando con este relleno. Por ejemplo, nosotros con este relleno, por decirte alguna peculiaridad, el tema de las llantas, que es un tema tan contaminante, nosotros vamos a estar procesando no solo las llantas de la ciudad, sino las de todo el estado. Y ese procesamiento de llantas, bueno, te permite hacer otro tipo de productos que son, aparte de más baratos, pues reutilizables, ¿verdad? Claro. Como impermeabilizantes, material para asfalto,
para las mismas llantas, para ciertos cauchos que se utilizan como material prima para el desarrollo de algunos productos. Entonces eso es a lo que tenemos que estar aspirando, no simplemente a parches y a gastarnos el dinero de una manera pues, tan irresponsable. ¿Cómo te vas a gastar? Es como un carro cuando ya no te da, Claro. que dices tú, oye, pues el carro vale 200,000 pesos y quieren que me gaste 100,000 en repararle el motor, dices tú, pero ya no le sirve ni la suspensión, ni le sirve el aire, Claro. ni le sirve el sistema eléctrico, ¿para qué lo reparas? Así es. Ese en términos generales es la situación. Yo ahí sí hago un llamado a la ciudadanía, porque si bien hay gente que padece todos los días los malos olores, los calores, los roedores, todo lo que platicamos antes, el problema lo vamos a tener todos el día de mañana que no pueda pasar el camión de basura porque no pueda, no exista dónde ir a llevar esos desechos. Ok, muy bien. ¿Crees que el alcalde Marco Bonilla, junto con su equipo de regidores, saque adelante proyectos? Bueno, mira, ahorita el tema ya está en el juzgado, es un tema que precisamente se encuentra detenido ahí. Yo más que nada confío ahora sí que en el sistema judicial, yo confío plenamente en que la juez en este caso va a anteponer los intereses de toda la ciudadanía a los intereses de unos cuantos. Es importante las garantías de cada uno como personas, pero de ninguna manera, Manuel, se pueden anteponer los intereses de unos cuantos, en este caso de 7 personas, a los intereses del más de 1,000,000 de habitantes que somos aquí en la capital, y no solo en la capital, porque ese relleno sanitario es un relleno sanitario conurbado que nos va a ayudar a recoger los desechos de Aldama, de Chihuahua y de Aquiles Cerdán. Entonces, este es un proyecto bastante ambicioso. Entonces, nosotros siempre hemos sido respetuosos de los poderes, en este caso del Poder Judicial, y yo estoy seguro que la jueza va a decidir a favor de los chihuahuenses. ¿Cómo calificarías la administración de Marco Bonilla como alcalde de Chihuahua? Fíjate que si te la tuviera que resumir como una administración humana, muy humana, es algo que ha caracterizado al alcalde y a toda su administración. Sin duda, como muchas han sido administraciones de mucho trabajo. Mm, la verdad es que si tú ves al alcalde y a quienes estamos alrededor de él, pues estamos desde la mañana hasta las 9 10 de la noche trabajando. Y ahora sí que él ha sido muy claro, ¿verdad? Las puertas están abiertas para quien quiera seguir el ritmo, y para quien no, bueno, pues, siempre va a haber gente dispuesta a querer dar un extra. Y creo que de eso se trata, ¿no? Tenemos que esforzarnos por tener mejores gobiernos. ¿Va a seguir Marco Bonilla siendo alcalde de Chihuahua? Yo espero que sí, por el bien de los chihuahuenses y de todos nosotros. Yo espero que sí. ¿Y a Isaac Díaz dónde lo vamos a ver en el 2024? Yo creo que ahí mismo, mira, hay ciertas situaciones que no dependen de uno. Yo te lo digo con toda honestidad, ahorita estoy enfocado en tratar de sacar el trabajo que tenemos hoy día a día, porque no podemos estar em, queriendo ver más adelante cuando tenemos tantos problemas el día de hoy. Yo creo que la ciudadanía cada vez hoy con el tema de las redes sociales, de tantas oportunidades que hay de comunicarte fuera de los medios oficiales, la gente cada vez está más pendiente de lo que la gente hace. Y qué bueno, porque ahorita todo el mundo tiene un celular y cada celular es una cámara. Entonces necesitamos gente que esté observante, y no podemos nosotros estar pensando en tener un puesto más adelante cuando no estás sacando la chamba del que tienes hoy. Entonces, yo estoy enfocado ahorita en eso, Manuel, en tratar de sacar el día a día, que de veras que es mucho, 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 mucho. Y bueno, más adelante pues ya veremos qué dicen, porque hay muchas cosas que no dependen hasta del género y Ujú. del tema de las alianzas, Claro. y entonces no nos preocupamos de lo que no podemos hacer nada. ¿Dónde se cumple el sueño del legado de Isaac Díaz? Donde, pues, fíjate que no tengo una meta como tal. Ahora sí que realmente te lo digo con toda honestidad. Voy tratando de encontrar esas oportunidades que encuentras día a día, como lo que te comentaba del tema de la iluminación. Hoy estamos trabajando en hacer una reforma para que las casas de empeño, lo voy a decir, particularmente las casas de empeño o cualquier otro establecimiento, tenga mecanismos para que no se conviertan en centros de ir a vender artículos robados,
que es bien común. Ya estamos estudiando la ley y los reglamentos, en general la normativa, para ver qué podemos hacer con ese tipo de situaciones. Pero esa es la idea, o sea, tratar de encontrar pequeños nichos de oportunidad y ver cómo los cambiamos. Son tantas las necesidades que hay, Emanuel, que pues sería complicado decirte que con una sola me voy a sentir satisfecho. Luego llegas y te das cuenta que existen problemas más grandes y pues lo que te preocupa es tratar de resolver este tipo de situaciones. ¿Cómo ves la elección del 2024 a nivel municipal y a nivel federal y estatal? Mira, yo veo una elección muy competida, muy competida. Hay un avance, hay que decirlo, importante en toda la República de Morena, del partido oficial. La verdad es que no podemos nosotros estar pensando que aunque aquí tengamos una buena aceptación, tenemos las cosas resueltas. De ninguna manera podemos pensar eso. Yo soy de la idea de seguir trabajando hasta el último minuto, de acercarnos, de tener esta cercanía, de que la gente conozca a sus autoridades, que le ponga rostro humano, porque a veces por esa falta de comunicación, de acercarnos a las colonias, Manuel, que nosotros como regidores somos de las primeras instancias que a las cuales la ciudadanía tiene acceso. Tenemos que generar eso. No podemos pensar que tenemos una elección ganada de ninguna manera. Y quien lo piense, bueno, pues qué va a pasar, que ahora sí lo que sucede con el cuento de la liebre y la tortuga, ¿no? Que crees que tienes todo resuelto y no. Yo soy de la idea de que tenemos que seguir trabajando. Va a estar complicado. ¿Cómo, ¿Qué calificación le pondrías a la administración de Maru Campos en estos 2 años de gobernadora? Una muy buena. Fíjate que realmente el esfuerzo que viene haciendo la gobernadora son muy complicados porque desde lo que comentábamos ahorita del sexenio de César Duarte deja unas finanzas muy complicadas. Viene el quinquenio de Javier Corral, donde lamentablemente no se avanzó en mucho. Y hoy a la gobernadora pues le toca recibir unas finanzas muy complicadas, con demasiada deuda, y a pesar de eso creo que viene generando muy buenos avances, sobre todo por ejemplo en el tema de seguridad. La plataforma que tenemos aquí en la capital, que es la de PECO, es una plataforma que nos ha servido mucho. A mí me toca presidir la Comisión de Seguridad Pública y como tú te darás cuenta, bueno, en todo el país la violencia está totalmente desatada y al menos aquí en la capital, pues tú todavía puedes salir tranquilo a las plazas, sales en las tardes, no estás con la zozobra de que te vayan a parar en la noche y te vayan a quitar el carro, a bajar del carro, que es algo que sucede mucho en otros estados y en otras ciudades. Digo, vas a Zacatecas y literalmente pues, no puedes pasar por la noche porque te bajan. Bueno, esa misma visión que se aquí en la capital, pues se está generando en todo el estado a través de la plataforma Centinela, pero evidentemente, bueno, pues es una plataforma muy ambiciosa, es una plataforma muy grande que apenas está echando a andar, que no solo es la torre de la que se habla, pues es todo un sistema de software, de cámaras, de entrenamiento, de capacitación, es algo muy complejo, no lo puedo resumir en algo, y yo aplaudo que la gobernadora haya puesto el tema de la seguridad, porque en la medida que tú generas seguridad, te generas sentido, y eso te da la oportunidad de traer más empleo, más inversiones y sobre todo mejor pagados, y con eso pues más oportunidades para todos. Entonces yo aplaudo mucho esa parte, sobre todo por la parte de seguridad que me toca aquí en el municipio, y yo la calificaría como muy buena, sobre todo por los grandes esfuerzos que ha tenido que hacer a, a costa o a pesar de todas las deficiencias que le dejaron. Muy bien, pues muy agradecido No, por haber aceptado la invitación. La verdad fue una muy buena plática. Sabemos que están trabajando en el municipio y que las cosas están saliendo bien, que a pesar de los problemas se ve una ciudad tranquila, están avanzando. Y no sé si quieras dar un mensaje de cierre. no, pues, más que nada, mira, agradecerte. Ahora sí que invitar a toda la ciudadanía, y a mí sí me gustaría hacer sobre todo a tu auditorio, Claro. a que nos preocupemos por este tipo de situaciones que pasan en nuestra ciudad, que entendamos que no son ajenas a nosotros, que el hecho de que no seamos políticos no significa que las decisiones que se toman en política no nos vayan a afectar de manera diferente y felicitarte sobre todo también a ti porque es bien importante que
que a través de este tipo de plataformas de nuevos nichos de mercado tratemos de generar ese interés en la ciudadanía por asuntos que deberían de ser del interés de todos. Muchas gracias, tienes las puertas abiertas para cuando quiera regresar. Esperamos tenerte aquí en 2024 o más adelante, cuando en alguna boleta electoral o algo por el No, hombre, estilo. hay que sacar la chamba primero. de veras. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales para ver qué chamba andas haciendo? A través de mis redes sociales o de manera presencial, ahí en la oficina, estamos en el tercer piso, contra esquina, en el edificio La Ballena, contra esquina de la presidencia municipal. No necesita cita. ¿Están las puertas abiertas? Totalmente, ahí con todo gusto, el día que quieran llegar, pues ahí lo recibimos. ¿Hay algún horario? Pues de 9 a 3, Ok. de 9 a 3, a partir de las 3 nos vamos a comer y después de comida nos vamos a las colonias. Es básicamente la rutina que tenemos de manera pues cotidiana. Tratamos tanto de estar en la oficina, pero sobre todo sí es bien importante ir a las colonias porque de veras que la gente la ciudad es muy grande y no le da. Entonces es ahí donde fíjate que resolvemos gran parte del trabajo. Claro, claro. Y ahí estamos con las puertas abiertas, Samuel. Pues muy bien, pues muchas gracias. Y a todo nuestro auditorio, muchas gracias por habernos escuchado o visto por YouTube. Los invitamos a nuestro sitio web, brújulapolítica.com, y además de nuestras redes sociales como Brújula Política en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y YouTube. Seguiremos investigando a los políticos del estado y del país, porque recuerden que en política es más importante tener una brújula que un reloj. Así que muchas gracias.